Son las 9:04. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Para los que estamos con el Señor, no importa que sea una cosa mala en este momento, Él la convierte en buena más adelante. Miren, como siempre informar, mañana jueves 4 de julio a las 10 de la mañana estaremos frente al Ministerio de Educación en la capital y en Santiago, todo el pueblo cristiano, católico y evangélico, haciendo una manifestación cívica nacional de protesta en contra de la ideología de género. Hemos decidido hacer estas actividades como una forma de mostrar que, a pesar de algunas decisiones que se han tomado, que van en la línea de incorporar a nosotros como parte de esa situación de discusión, pero evidentemente que hay que mantener una lucha permanente para impedir que en el proceso educativo dominicano se incluya esta ideología de género. Y por eso esta manifestación mañana a las 10 de la mañana frente al Ministerio de Educación aquí en la capital y frente al Ministerio de Educación en Santiago. Miren, por otro lado, la presencia militar en los alrededores del Congreso hay que verla con objetividad, con cuidado y con visión de Estado. Un Estado tiene que saber funcionar para evitar que lo vayan degradando y lo vayan inutilizando y le vayan provocando una serie de cosas. Y el Congreso es el primer poder del Estado, el poder legislativo. Entonces, el poder legislativo tiene también que saber manejarse para, aunque no tiene fuerza propiamente militar, quien la tiene es el Poder Ejecutivo, saber combinar para que su funcionamiento ante una situación difícil sea garantizado por el poder que dirija a los militares. ¿Por qué explico esto? Porque los opositores han estado planteando que ante esta situación que está pasando en el Congreso, supuestamente el Congreso está secuestrado, está militarizado, está una serie de cosas, poniéndolo como que es una decisión para impedir que el Congreso funcione. Y es al revés, es todo lo contrario. ¿Quién solicitó a los militares? A los militares lo solicitaron los dos presidentes de la Cámara del Senado y de Diputados. Ellos paliza fue un error ayer. No, pero espérate, no. Hay errores que cometen gente. Pero déjame decirte, voy por partes. Primero, Eury, ¿quién es la autoridad suprema? Pero, ¿cómo una aclaración? Pero que no ¿Quién se está trabajando en el Congreso? No se está trabajando. ¿Quién es la autoridad? A mí no me importa que Paliza sea del PRM o de que sea. Perdón. ¿Quién es la autoridad suprema de los militares de la República y de los policías de la República? La autoridad suprema es el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, entonces, con esta intervención militar, de una u otra manera está interviniendo. No fue el Poder Ejecutivo, a eso voy. No, la autoridad suprema es el Poder Ejecutivo, de la policía y de los militares. Escúchame. ¿Quién solicitó? O sea, ¿quiénes son los responsables del Senado y de la Cámara de Diputados, o sea, del Congreso? Los congresistas. No, perdón. Para tomar decisiones. No son los presidentes, son la Asamblea. Son reunidos los congresos. Ellos decidieron en función de qué. Y voy a plantear porque hubo una situación parecida hace un tiempo. Es decir, ¿qué pasaba? Hay una situación de tensión. Ante una situación de tensión, el Congreso tiene que cuidarse. Va el DNI y le dice, mira, tenemos informaciones precisas y claras de que vienen a ocupar el Congreso. Que yo no lo dudo. Pero espérate, déjame decirte. No, yo no lo dudo, no, yo estoy seguro de eso y yo voy a explicar por qué. Yo lo voy a decir ahora. Hay informaciones precisas. ¿Qué hacemos? ¿Quién decide que vayan los militares y que cuiden el entorno? No es que impidan que trabaje, es que cuiden el entorno. Lo deciden los dos presidentes. Y miren, en el año 1982 yo era secretario de Asuntos Internacionales de la Federación de Estudiantes Dominicanos. El presidente era Manuel Salazar. En la lucha para que le aumentaran el presupuesto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la FED decidió ocupar el Congreso. Y ocupamos el Congreso. Yo fui el responsable logístico. Llevamos cadena, llevamos muchísimas cosas. Y ocupamos el Congreso, lo ocupamos. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Cerramos visible, porque el efecto sorpresa, rían y cerramos todo. ¿Qué hizo la Policía Nacional? ¿Qué hizo el gobierno? Lo sacó como debe ser. Pero cuando lo ocuparon, yo estaba como periodista. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo correcto. Si ellos se hubieran enterado, si inteligencia hubiera actuado antes, ¿qué hacen? Rodean el Congreso y impiden que nosotros lleguemos. Lógica elemental. No los rodean ustedes cuando iban de camino. Se estaba impidiendo la movilización de nosotros. Se estaba impidiendo la protesta. No. Se ha impedido la protesta ante el Congreso. No. Todo el que quiera protestar, que vaya a protestar. Eso no es verdad. Ahora. Eso no es verdad. Pero perdón, escúchame. No es verdad. Pero se llevaron hasta las calles. No es verdad. Hay actual que quiere protestar. Hay hasta cárcel móvil frente al Congreso. Lo que pasa es que el Congreso tiene que funcionar. Oigan, no funciona, porque no funciona. Ni va a funcionar militarizado.
tú dices que funciona todos los días, que va todos los días. Yo voy todos los días. Entonces funciona. Pero no hay sesión. Una pregunta, no hay Farideh. sesión, Farideh, los empleados entran y salen. Los empleados están funcionando. Con dificultad. No, espérate. Pero espérate. Los legisladores entran con dificultad. Los legisladores entran armados al Congreso. ¿De quién es que nos están protegiendo? Pero no, ¿De quiénes? De la gente que iba a ocupar. Pero no estoy diciendo que lo ocupamos con el 82. Claro que sí. No. Farideh, no seamos papita que por pasa, por Dios. Espérate, aguántate. Pero en los países democráticos, cuando hay manifestaciones frente a los congresos, y lo viví en México en febrero, cuando estuve trabajando en el Congreso de México. ¿Tú el que quiere manifestarse que manifieste? Perdón. Había un proyecto de ley. Y los legisladores entran armados. Se estaba discutiendo un proyecto de ley. Nos invitaron como representantes de República Dominicana y estábamos trabajando dentro del Congreso mexicano, en el DF. Y se estaba discutiendo el proyecto de ley de educación. Había protestas del sindicato de educación de los profesores en México, que es muy fuerte y tiene gran poder. Un día llegamos al Congreso, señores, no pudimos entrar. O sea, la autoridad estaban diciendo, no, miren, aquí está el sindicato de maestros, han tomado el Congreso, no adentro, pero afuera está tomado, acampando, no dejan entrar a ningún congresista ni a ningún invitado. Todo normal. ¿Saben lo que hicieron los legisladores? Al otro día buscaron dónde poder sesionar e invitar a los sindicatos para llegar a un acuerdo. Pero en este caso, no hubo bombazos, no hubo piedras, no hubo que arrastrar a ningún congresista, no hubo policías cerrando toda el área, porque dicho sea de paso, el Congreso Nacional de la República está al lado de la Procuraduría General de la República, al lado del Ayuntamiento del Distrito, al lado del Palacio de Justicia, una de al las lado de zonas todo. más O sea, todas las funciones, no, todo eso no es verdad. No es verdad. Pero además, oye, la diferencia entre el presidente y un congresista más es las funciones. Oye, lo siguiente. Él tiene que solicitarle a su asamblea. Solicita seguridad extra. Los dos presidentes están para cuidar el Congreso. Ellos son los fundamentales. Si no está funcionando. Entonces, ¿qué solicitaron? Cuidado. Se ha limitado. Todos los empleados trabajan. Todos los congresistas entran y salen sin problema. Han pasado algunas situaciones, que se resuelven de una vez. Es verdad, no deberían pasar, pero fruto de la situación. Pero hay interés de impedir que alguien entre. No. ¿Hay interés de que el Congreso no funcione? No. Bueno. ¿El Congreso ha seguido funcionando? Sí. Bueno. Lo que había era la necesidad de impedir que fuera ocupado el Congreso para que no funcionara. Eso es lo correcto. Entonces, en función de eso, hay que saludar que gobierno, poder legislativo y poder los congresistas, legislativo y poder ejecutivo, se pusieron de acuerdo para garantizar que el primer poder del Estado siguiera funcionando. Es cierto que hay una crisis política, es verdad, nadie lo puede impedir. Pero si tú no permites que el Congreso funcione por un problema de esa naturaleza, lo que estás haciendo es limitando la actividad del Estado Dominicano. Entonces, ¿qué han hecho correctamente? Cada vez que hay inteligencia, ubíquenlo en cualquier sitio. Hay un sitio donde la inteligencia dice que se van a meter, que van a impedir que funcione. ¿Qué hace? Las fuerzas de seguridad están para eso. Para eso que están. Y lo digo, cuando yo fui izquierdista muchísimo tiempo. Yo duré 30 años en la izquierda haciendo muchísimas cosas. Ahí está el problema. Porque yo sé, quienes iban a hacer eso, y tú lo sabes también, o tú crees que una gente que... Es decir, que dejaron la frontera sin protección y trajeron los guardias para acá. Lo que pasa es que ustedes saben que ahí lo que iban eran gente que... Te mandaron un mandado a un amigo tuyo ahora mismo, te lo digo. No me lo digas. Las protestas frente al Congreso han seguido. Todo ha seguido normal. No, las protestas no han seguido. Y los motoristas no van a cada rato. Yo vi un motorista, por cierto, yo vi un motorista ayer muy particular defendiendo. Pero los motoristas siguen. Y tú el que quiera ir. Ahora, lo que no puede es entrar al Congreso porque hay una actitud de ciertos sectores de querer impedir que el Congreso funcione. Entonces, esto va a pasar ¿cuándo? Cuando pase el tema que es la situación que ha creado el conflicto. Pero mientras tanto, ¿cuál es el tema? Cuando pase el proyecto de reforma o lo elimina. ¿Y quién ha creado ese conflicto? No, pero independientemente de ¿quién lo ha creado? Lo ha creado la situación. ¿Qué situación? Una pregunta, ¿dónde es que se discute? Pero yo estoy preguntando que quién creó el conflicto. La situación política. ¿Cuál es la situación política? La situación política que se vive, el enfrentamiento entre dos sectores en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero que lo lleven al PLD, que cerquen el local del PLD. No, pero ¿por qué tienen que someter al país a este estrés? No, el PLD no que decide eso, lo que decide es el Congreso. El Congreso está por encima del PLD. ¿Y quién tiene el Congreso? El control del Congreso. Bueno, pero hay una situación, lo que te digo, es lo mismo. A ustedes se le olvidaron que el PRD habían 2 senados. Ustedes se le olvidó eso. Pero no lo rodearon así. Bueno, pero hubo 2 senados por un problema de un partido. Hubo helicópteros. No me vengan con cuento que sabemos lo que es la democracia. En esa época yo estaba muy pequeña. Yo estaba ahí. Tú no habías nacido tal vez. Tú tal vez no habías nacido, pero tú sabes muy bien que hubo 2 senados. Pero yo estoy hablando ahora. El PRD, que ustedes que son PRD, o sea, que vamos a explicar lo que pasó hace 30, 20 y pico de años. No, yo te estoy explicando lo que pasa ahora. Lo que yo te estoy diciendo, tú dijiste ahorita que tú... Vamos a reeditar todo lo pasado porque con eso justificamos el presente. Tú dijiste ahorita que tú todos los días trabajas en el Congreso. Yo voy todos los días. Entonces el Congreso sigue trabajando. Eso es lo que hay que garantizar.
y no maltratar a nadie. Yo no estoy de acuerdo con el maltrato, ni antes ni ahora. Cuando a mí me sacaron, porque un policía me agarró y me sacó del Congreso en el 82, yo lo protesté, pero es verdad que yo estaba haciendo una cosa incorrecta, yo lo reconozco hoy. Entonces, no maltraten a nadie, pero garanticen que el Congreso siga funcionando y que se defina internamente los legisladores lo que va a pasar con el proyecto de reforma. Si pasa bien y si no pasa también. Está definido, y se acabó. Pero sométanlo. Bueno, lo van a someter, no sométanlo. Pero se vote lo que vayan a votar, sométanlo. Se va a someter, sométanlo. No te preocupes, ahora, ¿qué ¿usted sabe lo que hubiera sido peor? Un Congreso ocupado, la policía teniendo que sacar a golpes y dando, eso sí hubiera sido malo. Oye, que eso era lo que querían. En el fondo eso era lo que querían. ¿Quién quería? Yo no sé si tú, pero gente que te respalda. A mí, gente que me respalda. Sí, gente que te respalda, sí. Gente que quería armar una situación para provocar una crisis en ese orden. Aquí está el diputado Rubén Maldonado que quiere decir algo sobre lo que está planteando. Senador. Buenos días, no, él no se inscribió como senador. Que yo digo el del Seibo. Rubén Maldonado, Sí. Buenos días. Mi amigo Rubén. Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días. Es Rubén, sí. Buenos días, Julio. Buenos días, Eury, todos mis queridos amigos, Faridi, Holly, todo. Mi amigo Milton. ¿Usted se mantiene como diputado? Sí, no pido nada. No me inscribí ni como diputado, ni como senador, no me inscribí a nada. ¿Y por qué? No, creo que mi papel congresional ya yo lo concluí. He agotado todas las posiciones que dentro de la Cámara de Diputados se pueden votar. Yo creo que llegó el momento para dedicarle un chin de tiempo a la familia y a otras cosas, no necesariamente a la vida congresional. Pero mi llamada, Julio, tiene que ver con los comentarios que está haciendo mi queridísimo amigo Eury Cabral. La verdad es que... Tu hermano. Dice mi hermano, pero usted está totalmente descontextualizado, mi querido amigo, totalmente descontextualizado. Usted está haciendo afirmaciones alejadas de la verdad de aquí al planeta Júpiter. Lo primero, en el Congreso no ha habido la primera manifestación que pueda crear las condiciones para la toma del Congreso o para un acto terrorista contra el Congreso. Primero, ¿dónde están los hombres? Rubén, espérate, ¿te puedo hacer una pregunta? Permíteme brevemente concluir lo que quiero decir, después te contesto todo. A propósito de eso, ¿tú crees en el DNI y en el Ministerio de Defensa? ¿Tú crees en ellos? ¿Tú crees en pero lo que yo entiendo es que si eso es así, el ministro de Defensa y el director del DNI tienen que ser cancelados hoy. Porque si ellos sabían que eso estaba en camino, y no hay un solo detenido, no hay un solo interrogado, no hay un solo hecho que demuestre lo que ellos están afirmando, no hacen nada ahí. Porque si un acto terrorista se va a realizar, el deber de la fuerza pública de inteligencia, la fuerza de inteligencia y la fuerza del orden es que inmediatamente saben que la información de ese acto terrorista es buscar a los señalados y la justicia, no hacer lo que se está haciendo. Mira, yo entiendo esto. Hoy el Congreso está más militarizado que la primera vez y que ayer. Claro. Hoy. Yo quiero decir esto. Aquí, evidentemente, que lo que yo creo que se está comenzando a fraguar es la abolición del primer poder del Estado. Aquí lo que se está comenzando a crear son las condiciones para desaparecer el Congreso Dominicano. Esto es un autogolpe del Estado. Esto es un autogolpe del Estado. Esto es abolir el Congreso Nacional y crear entonces las condiciones para comenzar a gobernar un presidente sin Congreso. Porque no hay otra explicación. Hay nada que explique esta barbaridad que está pasando. Rubén, ¿y para qué un presidente que tiene la mayoría congresual? Esa es la gran pregunta. Pero escúchame, ¿para qué un presidente? Porque aparte del tema constitucional, que es otra cosa, pero ¿para qué un presidente que tiene la mayoría congresual quisiera abolir un Congreso? Es decir, un Congreso cuya mayoría le responde. ¿Por qué quisiera abolirlo? Por una razón sencilla. El gobierno, evidentemente, está empeñado en modificar la Constitución con sus fines continuistas. Bueno, pero es una cosa. Al no tener los votos, es que no lo tiene los votos. Ese Congreso no lo tiene el Poder Ejecutivo. Al no tenerlo, están haciendo, por lo menos es lo que me obliga a mí y a cualquier ciudadano común a pensar cuando vemos lo que está pasando. Bueno. Porque de actos terroristas y de intención de haber un acto terrorista no hablemos, porque sabemos que es una falacia. Es una falacia vulgar. Aquí no hay
ni ha existido en República Dominicana, nunca en la vida, un movimiento terrorista de esa magnitud. Bien. Ahora, si me quieren decir a mí que yo soy un terrorista, porque estoy en contra de la modificación constitucional, si me quieren decir a mí que Henry y Marco son dos terroristas porque estaban afuera protestando a favor de la no reforma y hablamos de los jóvenes, no, eso es demasiado ya. Entonces, vamos a poner las cosas claras. ¿Cómo va a decirme, mi querido amigo Henry, que lo que se debe con eso es con la idea de salvaguardar la integridad del Congreso como tal? Eso no es nada, es un acto violento que contradice la Constitución, vulnera las libertades y la democracia dominicana. Es un acto que yo nunca en mi vida, ni por imaginación, me pensé que en un gobierno de Danilo Medina podía suceder. Eso no puede suceder. Eso es un acto reprochable. No importa que lo haga. No importa que lo haga. Si lo hiciera quien lo hiciera, tendría mi aprobación. Yo vengo igual que tú, Eury, de la izquierda. Y me formé en la izquierda. Y en la izquierda, un acto de naturaleza no puede ser apoyado por ningún ciudadano que ame la democracia, que ame la paz y que ame sobre todo el derecho de la población a expresarse. Además, hay algo que yo quiero señalar. Es nuevo el tema de ir al Congreso a protestar. Es la primera vez que el Congreso se llena de gente al frente pidiendo reivindicaciones y protestando por muchísimas cosas. Pero la marcha verde fue más grande 1000 veces, las manifestaciones que hacían, y nunca hubo esa militarización, ni la toma del Congreso, ni siquiera la toma de la Suprema Corte de Justicia como tal. Entonces, ¿por qué hay que hacerlo con un hecho como este, que lo que hay es una contradicción en la sociedad dominicana sobre un sector que quiere modificar la Constitución para reelegir al presidente y otro sector que hay en la sociedad que dice que no lo quiere? Bueno, pues gracias, Rubén, gracias. Es un tema político. Gracias. Lo que pasa es que hay otros fines. Eso persigue otros fines. Y quizás, y con esto concluyo, gracias por darme la oportunidad, y quizás de lo que se trata hoy es de amedrantar lo que estamos ahí adentro para que esta tarde pueda pasar el proyecto de reforma constitucional. Esta tarde. Digo yo, tal vez. Cuando mira de eso que se trata. En horas. Bueno, diputado, eso es lo que se trata. Amedrantar a los congresistas y decirle, si no aceptan esto, ahí afuera está la bayoneta. Diputado, está el tucho y está la bacana. Bueno, pues gracias, señores. Con todo el respeto, él es mi hermano, Rubén Maldonado es mi hermano, con todo el respeto que me merece, mi llave siempre. Creo que está absolutamente equivocado él, y yo en este momento y en esta situación creo más en Cifrido Pared y en Rubén Paulino Sen que en Rubén o cualquiera de ellos. Yo confío que esa investigación que se hizo, lo digo por experiencia particular mía propia. ¿Tú justificas la militarización del Congreso? Claro. Yo la justifico, claro. Bueno. Yo creo que el Congreso corre el riesgo de ser tomado por los mismos congresistas. No los congresistas, yo no dije congresistas. Al contrario, los congresistas siguen funcionando. Yo dije que en el año 1982. Pero espérate. La pregunta, sí. Entonces, en el año 1982, un grupo de estudiantes de la Federación de Estudiantes Dominicanos, donde yo estaba, que encabezaba junto con Manuel Salazar el operativo, ocupamos el Congreso. Nos metimos adentro, impedimos que funcionara y nos sacó la policía a golpe. Entonces, ¿qué yo digo? Lo que querían, porque son los mismos, ustedes lo buscan. Nosotros conocemos eso. Si Rubén sabe de izquierda, sabe muy bien. Iban a hacer lo mismo, ocupar el Congreso para que la policía viniera, le diera todos los golpes del mundo y entonces eso pero no están preocupados porque los 200 delincuentes que escaparon de la cárcel de Haití cruzan para acá. Vamos a permitir que concluya. No obstante, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el que no es congresista ni nada parecido, tiene derecho también a ir al Congreso, a plantear en el Congreso. La manifestación han seguido. Todo el que quiera manifestarse, que se siga manifestando. Lo que no pueden es ocupar el Congreso.